Hernández, la escritora, que tiene un análisis interesante sobre lo que está ocurriendo en la Policía Federal. Veníamos de la siguiente hora, la teníamos contemplada, pero nuestros analistas e historiadores, vaya abordando la salida de Carlos Ursúa, nos hizo romper horas y cancelar otros temas, y por eso ahorita el tema de Ana Guevara que vamos a abrir, nos vamos al siguiente segmento, porque tú tienes un análisis interesante, Anabel Hernández, escritora de muchísimos libros, Los Señores del Narco, La Noche de Iguala, bueno, que ya ha sido invitada por parte del Proyecto Puente aquí en Hermosillo a exponer su obra. Un pulso de lo que ocurre en la Policía Federal. Anabel Hernández, te saludo con mucho gusto. Buenos días, acá en Hermosillo. ¿Qué tal? Muy buenos días, Tiago Auditorio. Gusto saludarte. Igualmente, ¿cómo ves lo que está ocurriendo con la Policía Federal? Que tú traes un pulso de cómo ya viene en debacle ciertos sectores, o no sé si toda la policía desde los tiempos de García Luna, decías, con Felipe Calderón, Anabel Hernández. Bueno, sí, a mí realmente me parece preocupante esta situación de inestabilidad que está generando el gobierno de Andrés Manuel López Obrador respecto a esta toma de decisiones sobre la Guardia Nacional y sobre temas de seguridad nacional, sobre quién protege a los ciudadanos, quién se va a hacer cargo de proteger a los ciudadanos mexicanos en sus vidas cotidianas, proteger las calles, proteger las carreteras, proteger su patrimonio. Me preocupa desde un inicio la conformación de esta Guardia Nacional cuando el gobierno de Andrés Manuel López Obrador tomó la decisión a principios de este año de sumar a la Policía Federal en este grupo de seguridad en todo el país, porque la Policía Federal tiene un largo historial en mandos medios y superiores de corrupción. Por desgracia, como ocurre en México, esta corrupción es piramidal, va de arriba hacia abajo. Estamos hablando que si los mandos superiores y los mandos medios son corruptos, habitualmente es que los mandos bajos, los funcionarios de bajo nivel también lo son, o al menos se adaptan a estos sistemas de corrupción de sus jefes. Esto es ya que ocurrió durante ya más de 10 años en la Policía Federal, desde los tiempos de Felipe Calderón en el 2006, cuando decidió iniciar su falsa guerra contra el narcotráfico, cuando fue duplicando y duplicando cada año los elementos de la Policía Federal. En un inicio de su sexenio eran 20,000 elementos únicamente, terminó con más de 50,000. Y estamos hablando de que esta Policía Federal se convirtió en el ariete principal que el gobierno de Felipe Calderón, no para combatir a los narcotraficantes, sino para protegerlos, particularmente del cártel de Sinaloa. Yo debo decir, desde los últimos 12 años he estado investigando a la Policía Federal. Fui la periodista que en su momento, desde 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, hasta el último día del gobierno de Felipe Calderón, estuve haciendo investigaciones documentadas sobre el enriquecimiento ilícito, inexplicable, de jefes como Genaro García Luna, entonces secretario de Seguridad Pública Federal, mando superior de la Policía Federal, de Armando Espinosa de Benito y de muchos otros, de Luis Cárdenas Palomino y de muchos otros jefes policíacos de la Policía Federal que se habían enriquecido ilícitamente durante el sexenio de Felipe Calderón, presuntamente por pagos de narcotráfico, por que recibieron millones de dólares en pagos de sobornos. Esta información ha sido porque yo denuncié en su momento en mi libro Los Señores del Narco y en otros reportajes. Fue corroborado a principios de este año en el juicio que se llevó a cabo en Nueva York contra Joaquín Guzmán Loera, donde el propio narcotraficante, el Rey Zambada, declaraba ante la fiscalía cómo él entregó 50 millones de dólares, al menos 50 millones de dólares, al señor Genaro García Luna cuando era jefe de la Policía Federal para que protegiera a la organización criminal. Estamos hablando de una situación muy grave de contaminación que persiste hasta ahora. Por eso, estas soluciones que está dando el gobierno ahora para tratar de calmar a los policías federales, para tratar de contentarlos, para decirles, no se preocupen, los que no se van a la Guardia Nacional se van a Migración, y los que no se van a Migración se van al SAT, y los que no se van al SAT se van a otro tipo de corporaciones. Esto es un error garrafal, porque si estamos hablando que es una institución corrupta,
de la cabeza a los pies, estamos diciendo que estar esparciendo a estos malos funcionarios públicos en diferentes instancias, en diferentes instituciones del gobierno, no es la solución, sino va a ser el aumento del problema. Entonces, una institución corrupta de cabeza a los pies, la Policía Federal, Anabel. Absolutamente, hay documentos judiciales en México y en Estados Unidos que corroboran, que confirman esta información que ya he estado recopilando durante años, de que la Policía Federal funciona prácticamente como un cártel. Trafican drogas, trafican personas, se dedican a la trata de personas, ayudan a los carteles de la droga, trafican drogas en los aeropuertos. Eso es lo que se ha clasificado la Policía Federal. Es un cártel y es gente muy peligrosa, que con uniformes, con vehículos oficiales y con una placa han estado denunciando durante todos estos años, significando un problema de seguridad pública, no una solución. Existe un expediente, claro, que los medios de comunicación en México han prestado muy poca atención, de un exdirector general de apoyo táctico contra el narcotráfico y delitos conexos, un mando superior de la Policía Federal, de nombre Iván Reyes Arzate. Él fue agente de Genaro García Luna desde la AFI en 2001. Después, cuando Genaro García Luna fue transferido de la AFI a secretario de Seguridad Pública, junto con todo su nefasto equipo, a la Policía Federal, en el gobierno de Felipe Calderón, este hombre, Iván Reyes, también se mudó con ellos a la Policía Federal, pasó de la AFI a la Policía Federal, fue teniendo cada día mayores cargos en esta institución, y esto fue condenado hace unos meses en una corte de Chicago por haber trabajado directamente para el cártel de Sinaloa, específicamente en su momento para la célula de Arturo Beltrán Leiva, por haber filtrado información que él obtenía de la agencia antidrogas, porque él trabajaba en coordinación, era el representante del gobierno de México para trabajar en coordinación con la DEA, y en vez de trabajar para batir los delitos de los narcotraficantes, lo que hacía, como Genaro García Luna, como Luis Cárdenas Palomino, como Almando Espinosa Benito, como Facundo Rosas Rosas, y como muchos jefes que aún están en la Policía Federal, trabajaba para el crimen organizado. Este caso de Iván Reyes Arzate, allí en Chicago, ha abierto nuevas investigaciones contra más exfuncionarios de la Policía Federal, contra actuales funcionarios de la Policía Federal, e incluso contra el propio expresidente Felipe Calderón. ¿Qué debe hacer entonces el presidente Andrés Manuel López Obrador con esta institución, crees tú, Anabel? Bueno, evidentemente, esta situación de la Policía Federal es una situación, conocida públicamente, la gente sabe más todos los días cómo fueran estos policías en las calles, en su gran mayoría. Cuando llegó el gobierno de Enrique Peña Nieto, recordemos que en la época de transición, él prometió desmantelar la Secretaría de Seguridad Pública Federal, porque era absolutamente corrupta, y prometió desmantelar la Policía Federal, que hizo la propuesta de crear la Gendarmería, este modelo de policía de proximidad de Francia, que incluso el gobierno de Francia ayudó, asesoró, y la idea era desmantelar la Policía Federal por estructuras corruptas. Por desgracia, el gobierno de Enrique Peña Nieto no fue capaz de diluir este cartel policiaco y tuvo que aceptarlo y se habituó al final de cuentas a ellos y los utilizó. Debemos recordar, por ejemplo, que en el caso de los 43 estudiantes desaparecidos en Iguala en 2014, ya en el sexenio de Enrique Peña Nieto, fueron policías federales, y está documentado por la propia Comisión Nacional de Derechos Humanos. Yo lo documenté en su momento en mis investigaciones a través del libro La verdadera noche de Iguala. Después la propia Comisión Nacional de Derechos Humanos lo reiteró de otras organizaciones mexicanas, incluso jueces y tribunales, donde la propia Policía Federal participó en el ataque contra los estudiantes. Entonces el problema es que estos policías corruptos, al final el gobierno quiere eliminarlos, quieren hacerlos, pero lo peor es que en casos de emergencia los necesita, porque ahí tiene que ser el trabajo sucio. A mí me preocupa que bajo esta amenaza de revuelta, de motín de los policías federales,
pongan de nuevo de rodillas al nuevo gobierno, como lo hicieron en su momento con Enrique Peña Nieto, en vez de ser desmantelados, tengan más autoridad o sean transferidos a la Guardia Nacional contaminando todo a su paso, o que sean transferidos, peor aún, a otras instituciones como aduanas, inmigración, donde pueden hacer muchísimo daño, mucho más daño aún a la población. Eso estamos en una situación muy grave donde yo no veo claramente una política directa de este gobierno de qué va a hacer con este grupo policíaco. Parece que el gobierno tiene una clara decisión de limpiar las instituciones y que cualquier grupo de policías puede arrodillar al gobierno. Eso es una pésima señal, sobre todo para las otras grupos de policías estatales o municipales. Si siguen el ejemplo de sus policías, ¿verdad? Somos corruptos y podemos quedarnos a fuerzas con el trabajo, pues imagínate qué ejemplo es este a nivel nacional. Muy bien, pues te agradezco mucho, Anabel, como siempre, y estaremos en contacto para seguir analizando. Entonces, tu propuesta es la Policía Federal debe desaparecer, ¿no? Con Andrés Manuel López Obrador. Absolutamente. Y cualquier elemento, sea de rango medio, superior o hasta el más bajo, debe pasar por controles de confianza reales, rigurosos, para pensar siquiera transferirlos a la Guardia Nacional o cualquier otra corporación. Lo que te puedo adelantar es que la gran mayoría de ellos serían incapaces de pasar ningún control de confianza. Nunca lo hicieron. Está comprobado, hubo documentos en su momento que comprobaban que todos estos exámenes de confianza que se supone que aplicaba la Policía Federal para sus integrantes, para que permanecieran sus integrantes o para los de nuevos ingresos, eran una farsa, porque aunque no pasaban los exámenes, faltaba la carta de recomendación de algún mando policiaco, la carta de recomendación de algún amigo para que entrara a la corporación. Así que de antemano te diría que se llevaran a cabo estos pisos mínimos de seguridad, muchos de ellos no encontrarían espacio porque ni siquiera les aprobaron los exámenes de confianza, ni siquiera cuando entraron a la policía. Uy, pues son datos interesantes que pones a debate, Anabel Hernández, y pues por supuesto te seguiremos consultando como siempre. Muchas gracias, Anabel. Saludos. Hasta luego. Saludos, buenos días, buenas noches por ahí. Este se encuentra en Londres, por eso escuchaba usted la comunicación así un poco, de repente, no nítida, pero quedó claro el mensaje que ella dice. La Policía Federal es prácticamente, dice, un cártel de traficantes de personas y de droga muy fuerte. Se fue Anabel Hernández. Ella es una escritora muy reconocida en el país, con diferentes obras que las ha venido a presentar incluso aquí a Sonora y la hemos nosotros presentado. Voy con Mayra Leiva para